Buenas tardes a todos, mi nombre es Fabián Blanco, soy técnico electromecánico de Casa Inglesa, marca representante de motores Perkins en el país, Colombia. Bueno, vamos a dar una inducción básica del funcionamiento, cuidados y riesgos que tenemos al manipular, operar grupos electrógenos, en este caso un motor Perkins 1106 electrónico. Estos motores, las recomendaciones que debemos tener antes de encender el equipo es revisar los fluidos como tal del equipo, tales como aceite, combustible y agua refrigerante. Entonces, primero que debemos revisar es el nivel de aceite. Donde lo revisamos encontramos esta bayoneta, color amarillo. Aquí vamos a evidenciar el estado del aceite y el nivel en que está el aceite. Como podemos ver, esta bayoneta tiene dos muesquitas, dos señalizaciones que es donde nos indica los parámetros donde debe trabajar el aceite, nivel máximo y nivel mínimo de aceite. El máximo es aquí donde está la primera muesca, que es el full del aceite, el full como tal del equipo. Debe trabajar entre este rango. Si se nos baja de la segunda muesca, quiere decir que el equipo está bajo el nivel de aceite, no se debe operar el equipo. Recomendaciones: entre primera muesca y segunda muesca, entre este rango debe trabajar el equipo. Como podemos ver, aquí podemos tomar la muestra en el nivel que está el equipo. Aquí nos está marcando un nivel que está dentro de los parámetros, que es mínimo y máximo. Está bien. Lo ideal es que trabaje al full. Siempre tiene que tener acá el full de aceite. También podemos evidenciar el estado del aceite. Aquí le tomamos la viscosidad del equipo del aceite, que ya está quemado, ya tiene horas de trabajo el aceite. Cuando está nuevo el aceite, pues se muestra de un color. Estos motores nosotros lo trabajamos con la marca Móvil 15W40. Disculpe. A ver, el aceite en este caso, nosotros por ser marca representante de estos motores, nosotros trabajamos con Móvil 15W40. ¿Por qué se debe aplicar el mismo aceite siempre? Por temas de garantía con el equipo y porque va a sufrir cambios el equipo en el momento de descarbonamiento. O sea, si yo estoy trabajando con una marca de aceite y le cambio la marca del aceite, el equipo empieza a botar humo azul. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sufre un proceso internamente de que ya todo está carbonizado. Al momento de cambiar el aceite va a sufrir un descarbonamiento y va a empezar a botar humo azul el equipo. Mientras él vuelve y se adapta al aceite nuevo, a la viscosidad, a las condiciones de ese aceite, y vuelve y corta el humo del equipo. Pero eso es un proceso que va a sufrir el equipo, que pues no debería ser. Por eso es recomendable que desde el momento que se cambia o se repara un equipo, se le echa un aceite, siempre echarle la misma marca de aceite. Eso es relativo dependiendo la cantidad del motor, ¿sí? Dependiendo del motor va la cantidad de aceite. ¿Cómo lo verificamos? Pues en nuestro nivel de aceite. Siempre tiene que estar dentro de ese rango. Dentro de los mantenimientos hay un cronograma de cambio de aceite. Claro que sí. El equipo cuando está nuevo de fábrica, el equipo se le debe realizar el primer cambio de aceite a sus primeras 50 horas de trabajo. ¿Sí? El equipo cuenta con un tablero, un control de horómetro, que él nos va marcando las horas que lleva el equipo trabajando. A las primeras 50 horas, por recomendación de fábrica y por tema de garantía, se debe realizar a las primeras 50 horas. Cuando se realiza ese primer mantenimiento, vamos a cambiar no solamente aceite, sino también filtración, que tiene 4 filtros en este caso de combustible, filtro primario, que nos va, aquí como podemos ver, nos muestra un separador de agua y combustible, ¿sí? Todos sabemos, aquí en Colombia nuestra calidad de combustible es muy poca. Entonces pues aquí nos muestra un separador de agua. Cuando el combustible tiene agua, aquí se va a ver el cambio en el combustible, ¿sí? Aquí tenemos una manera de cómo drenar el agua, sacarla. Aquí tiene un grifo, lo giramos, drenamos el agua y que evidenciemos de que todo el vaso esté lleno solamente de combustible, no de agua. Tenemos un filtro. ¿Eso se le hace cada vez que se tanquea o...? Cada vez que se tanquea, pues o sea, este es el procedimiento que se debe realizar antes de encender el equipo, ¿sí? Revisamos nuestro nivel de aceite, revisamos que nuestro combustible no tenga agua. Tenemos dos maneras de revisarlo: en el primer filtro o en el segundo filtro también. También tenemos la manera para drenarlo,
que es una manera sencilla de girar, y drenamos el agua. Aquí evidenciamos pues que el combustible está limpio, no tiene agua, ¿sí? Esto es lo primero que debemos evidenciar en eso. Revisamos este nivel, revisamos combustible y revisamos nuestro agua refrigerante, que esto es lo que nos va a mantener la temperatura del motor cuando esté trabajando. ¿Cómo lo evidenciamos? Retiramos esta tapa y revisamos el nivel. Aquí podemos evidenciar el nivel del agua, o visualmente nos asomamos acá y miramos que el equipo tenga el nivel de agua completo. Otra recomendación muy importante con esto es que estos equipos trabajan con agua, vale la aclaración, agua refrigerante. Es una agua especial para estos equipos, ¿sí? Ella se visualiza de color azul, verde o rojo, dependiendo de la marca de refrigerante que le echemos, ¿sí? Si trabaja con refrigerante, siempre le debemos aplicar refrigerante, no agua. Si trabaja con agua, solamente se le aplicamos agua, no refrigerante. Exacto, si él tiene refrigerante, le aplicamos refrigerante. Si trabaja con agua, siempre le vamos a echar agua. Eso tenemos que tenerlo claro, por eso la inspección debe ser acá mirando el nivel de que está, y visualmente pues mirar si tiene, en esto aquí si podemos mirar, vemos un color verdoso en el agua, no sé si se alcanza a ver, tiene un color verdoso, que eso nos indica de que tienes refrigerante. Cuando es agua, pues se muestra transparente, o en su defecto pues con muestras de óxido. Listo, esto por una parte, estas son las primeras 3 pasos que se debe tener con el equipo: revisar los fluidos del motor. Bueno, hasta el momento aquí preguntas. Preguntas, muchachos. Usted nos dijo que la primer cambio es después de 50 horas de trabajo y los otros cambios es cada 4. Ok, perfecto. Primer mantenimiento cuando el equipo está nuevo o se repara el equipo, se realiza a las 50 horas. Después se realiza por orómetro cada 250 horas. Se realiza cambio de aceite y filtración cada 250 horas por orómetro, o sea, las horas de trabajo. Si es por tiempo, esto es por ser equipos estacionarios, a veces trabajan, a veces no trabajan frecuentemente. Como hay equipos que trabajan las 24 horas seguido, se trabaja orómetro. Cuando es por motores en stand-by, que solamente son de apoyo, en caso de que se vaya la red, ellos entran a trabajar, ya trabajan es por tiempo, ¿sí? Como no va a completar 250 horas, porque hasta que se completen las 250 horas, entonces se maneja el tiempo, que sería cada 6 meses, se realiza el mantenimiento. Bien sea por orómetro cada 250 horas, por tiempo cada 6 meses. Pero es decir, si un motor se está quieto y cumple las 250 horas en un lapso, no sé, de 4 o 5 meses, ahí se le hace el cambio de... Correcto. Pero si usted pasó 6 meses, pero no completó los 250 horas, se debe realizar es por tiempo. ¿Por qué? Pues porque los fluidos, todo tiene un proceso de pudrición, ¿sí? Pierde viscosidad, están quietos, en stand-by. Y lo mismo pasa con el combustible. El combustible usted puede tanquear la base llena, pero con el tiempo eso genera, el combustible genera agua, va a generar sedimentos de óxido, se pudre, ¿sí? Entonces es bueno cambiarlo por tiempo o por orómetro. Lo que debemos cambiar en el primer mantenimiento, ya sabemos que el full de aceite, cambiamos nuestros 2 filtros de combustible, 3 filtros de combustible, 1, 2 y 3, y cambiamos el filtro de aceite, que en este caso es este. Filtro de aceite. ¿El filtro de aceite cada cuántos cambios? Cada vez que cambiemos aceite, vamos a cambiar filtración. Combustible, aceite y el filtro de aire. Yo no lo conozco, ¿se cambia completo o solo se destapa y se limpia internamente? Todos se cambian completos. Todo se cambia completo. Es siempre recomendable trabajar con la misma marca del motor, ¿sí? Si el motor es Perkins, pues trabajamos con la marca Perkins cuando estamos en tiempos de garantía. Siempre es recomendable trabajar con la marca del motor. Ya hablamos del filtro de combustible, filtro de aceite y nuestro filtro de aire. Este filtro de aire es muy importante que esté limpio, siempre. Entonces acá retiramos estos ganchos, tiene una postura acá, y le hacemos presión hacia afuera, ¿cierto? Para retirarlos, los expulsamos
y ya nos suelta la tapa. ¿Listo? El filtro de aire se saca de la siguiente manera. Entonces, evidenciar pues que no esté contaminado con aceites, impurezas, polvo. Esto es muy recomendable pues mantenerlo siempre limpio, porque pues este es los pulmones del equipo, ¿sí? Todo lo que se aloje aquí, polvo, tierra, grasas, todo va internamente al motor. Una pregunta, ¿hay filtros que uno no los puede limpiar con aire porque el aire siempre tiene ciertas partículas de agua y empiezan a desgastar internamente, a oxidar la malla? ¿No podría o cómo? No es recomendable sopletear los filtros. Ellos tienen un ciclo de vida internamente, exteriormente nosotros los vemos limpios, pero internamente las celdas están contaminadas y al sopletearlo lo que hacemos es generarle daños a nuestras fibras del filtro, y ya no van a retener las impurezas como cuando está original. Y ya tapar como el pulmón, tapar el pulmón ya. Exacto, entonces no es recomendable sopletearlo, siempre él tiene su ciclo de vida. Cambiarlo ya. Sí, se cambia completo. Para ingresarlo, pues él tiene acá un case especial que tiene su circunferencia acá y ella entra acá. Tiene un tope que va a encontrar acá, tiene su guía, entonces no tiene pérdida. ¿Sí? Es solamente tratar de meterlo centrado. Ahí sentimos que él entra y lo hacemos presión hacia adentro muy leve. Listo, ahí ya queda asegurado el filtro. ¿Esa es la toma? ¿La toma del aire? Sí, señor. ¿Y no importa hacia dónde la pongamos? No, eso no tiene ningún... Eso es como, por ejemplo, cuando uno tiene gripa y fumar cigarrillo. ¿No? No, porque Se eso puede, depende de los pulmones. Sí, eso, los pitos. Este pulmón es áspero. Sí, ¿cómo no? Listo, toda nuestra filtración tiene una referencia. Siempre me van a decir, bueno, y las referencias de la filtración todas están marcadas. Si podemos ver, acá tiene la referencia del filtro. Y todos los filtros en sí tienen su referencia. Aquí podemos encontrar cuál de estos tiene la referencia. Bueno, todos tienen su referencia. Aquí también podemos evidenciar la referencia del filtro. Todo tiene su marca. Sí, señor. Bueno, ok. El momento por el costado derecho del motor, vamos a encontrar cómo drenar el aceite. Ya explicamos eso. A este costado encontramos el abastecimiento del combustible, del aceite, perdón. Retiramos esta tapa, es una tapa plástica. Gira a su izquierda para retirarla y por acá abastecemos el full del aceite. Entonces por acá, oil, que significa aceite, ¿sí? Aquí, Como una vieja dice que la tapa del 710. Dale la vuelta que soy. oil, o sea, exacto. Entonces aquí vamos a abastecer nuestro aceite nuevo. Por el costado de allá vamos a explicar cómo hacer el drenado del aceite quemado. Listo, hasta el momento, en este momento, entonces ya sabemos qué es lo que tenemos que revisar antes de encender el equipo, los cuidados que tenemos que tener con el equipo y nuestra filtración. Aquí tenemos estas mangueras que nos indican la entrada y salida del combustible, ¿sí? Aquí, como podemos ver, esta manguera viene del tanque principal del equipo, que es una entrada de combustible. Aquí entra nuestro filtro primario, verificamos el nivel, que no tenga agua ni contaminación, seguimos nuestra manguera, entramos a nuestro filtro secundario. Esta parte es lo que llamamos bombín, que es cuando cambiamos nuestros filtros. Siempre es recomendable montar nuestros filtros llenos de combustible, ¿sí? Nosotros los retiramos, pero asimismo abastecemos combustible y todos tres se montan llenos, se deben de montar llenos. Como en el momento de enroscar los sellos se nos va a regar un poquito de combustible, para esto de nuestro filtro, para purgar el sistema. Aquí él empieza a absorber el aire, a extraer combustible de la base, para que nuestros filtros se terminen de llenar y todas nuestras mangueras queden llenas de combustible. De aquí le vamos a hacer purga al sistema, ¿sí? ¿Por qué se debe hacer este procedimiento? Porque el equipo, si en algún momento de este tramo
o en las mangueras las que van hacia la bomba, tienen aire, el equipo se va a girar, se va a apagar el equipo, ¿sí? No nos va a encender. Entonces, siempre que cambiemos filtración, se montan filtros llenos y le vamos a dar bombing. ¿Listo? ¿Esto es para qué? Para purgar el sistema, de que nos expulse todo el aire que pueda haber en el momento de que hagamos el cambio. Se debe hacer siempre, porque en el momento que está apagado el equipo, van a bajar los fluidos, ¿sí? Entonces siempre se le da su bombing y ahí sí procedemos a encenderlo. ¿Listo? Ok. Hasta el momento, ¿preguntas? Listo. Esta es la entrada de nuestro combustible. Aquí en este momento entra el filtro, de aquí la extrae a baja presión y nos la pasa a nuestra bomba de inyección, que la va a convertir a alta presión. Aquí podemos ver, esta es la bomba de inyección. Ella, a través de sus toberas, nos va a inyectar el combustible a través del sistema de inyección que tiene en la parte superior del motor. Ya la convierte en alta presión, y es lo que genera compresión en el motor, chispa y encendido. Ella consume el combustible que necesita el motor. Lo que no, lo bota por esta manguera, que es una manguera de retorno, ¿sí? Este combustible que ella no va a consumir, nos lo retorna nuevamente a nuestro tanque principal. ¿Y ese combustible no está contaminado? No, el combustible sale. Por eso tiene nuestro sistema de filtración, que nos protege el combustible, nos lo inyecta a la bomba limpio. ¿Por qué la recomendación es de que el combustible esté limpio? Porque estos sistemas de inyección son muy delicados, y el tema del combustible aquí en Colombia es bastante contaminación. Entonces eso nos va a generar daños internos a nuestra bomba o a nuestros inyectores, y eso genera costos y pérdidas en el sistema de operación del equipo. Entonces siempre es recomendable tener en cuenta que nuestro combustible esté limpio. Cada 250 horas. 250 horas cambiamos filtros de aire, aceite y combustible. Listo. Y nuestro full de aceite. Listo. Esto por este costado. Vamos para el otro. Ya es para saber si está abierto o cerrado el máster. Yo voy a estar en esta zona y ya después pasamos aquí a la parte de control. Exacto, sí. Listo. Aquí vamos a explicar lo que es la parte de batería, arranque, alternador. ¿Listo? Listo, entonces por este costado vamos a encontrar el sistema de alimentación de voltaje hacia el equipo. En este caso podemos ver que el equipo está alimentado por una batería 4D, está alimentada a 12 voltios DC, ¿sí? Esta alimentación llega a nuestro motor de arranque, que es el que hace girar el motor en el momento de encendido, motor de arranque. Esta batería, ¿cómo se carga? En el momento que el equipo está trabajando, tiene un sistema de carga que se llama alternador. Él nos va a generar voltaje DC para generarle carga a nuestra batería. Los rangos en que debe trabajar este alternador son entre 13 voltios y 14 voltios.
En nuestro tablero de control nos va a mostrar la carga a la que está enviando a la batería. No puede trabajar más de 14 voltios, 14.5 voltios, porque nos va a generar daño a la batería, se va a soplar la batería por sobrecarga, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sabemos si está bueno nuestro alternador? Si está cargando o no cargando, nos lo evidencia nuestro módulo de control en el momento que está enviando carga a la batería. Aquí encontramos el ducto de gases de escape de gases del motor. Son múltiples, sí señor. ¿De qué pase? El tipo de esa batería, ¿cómo es el mantenimiento? Ah, ya, ok, perfecto, listo. Nuestra batería tenemos un mantenimiento básico. Sólida. Esta es líquida, en este caso es líquida. ¿La puede recargar? Pues se le echa la agüita. Sí, pues los cuidados que tenemos que tener con la batería es primero verificar que nuestros bornes estén ajustados. En este caso pues tenemos un problema acá que está suelto. Que no estén sulfatados. Entonces esto genera pues primero un punto caliente. Segundo va a generar sulfatación y en el momento pues de encender el equipo vamos a tener problemas con la batería. Va a tener problemas al enviar carga y al recibir cargas. Entonces es recomendable que nuestros bornes estén ajustados. Exacto. Vale la pena aclarar que esto tiene una polaridad, ¿no? Tiene un positivo, tiene un negativo, aquí está señalizado por color, rojo positivo, negro negativo. Igual la batería también tiene su señalización, si podemos ver aquí en la cámara. Aquí tiene su símbolo de positivo, para color positivo, y nuestra señalización de negativo para nuestro borne negativo. Antes de alimentar el equipo, esta corriente tiene un sistema de protección que llamamos máster, ¿sí? Él tiene dos posiciones, cerrado o abierto. En este caso aquí no hay alimentación hacia el equipo. Si le damos encendido al equipo no está alimentado. Aquí le cambiamos la posición a on y se nos alimenta, se nos energiza nuestro módulo de control para encender el equipo. Muy tener en cuenta este sistema de protección. Listo. Con respecto a la pregunta que hizo acá compañero, el mantenimiento aparte de la parte visual de los bornes, también tiene 6 vasos, que son 6 celdas de la batería, donde podemos retirar estas tapas y ahí revisamos el nivel del agua de la batería. Cada celda tiene su nivel, se debe tener el nivel exacto en todas las 6 celdas de la batería. Ese es el mantenimiento que se le debe hacer a la batería. Verificar eso y pues aparte pues verificar con nuestra pinza perimétrica o multímetro que estén los 12 voltios a la batería. Como estos motores de arranque requieren de un amperaje necesario para ponerse en marcha, por eso es necesario que nuestra batería tenga su carga suficiente, de 12 a 13 voltios. Si está inferior a 10 voltios, en el momento de dar marcha al arranque, nuestro voltaje se va a bajar hasta 3, 4 voltios y esa fuerza no es suficiente para darle marcha al motor. Entonces siempre es recomendable estar pendiente de la carga de la batería. Y en ese caso, ¿qué puede llegar a ser ese error? El de los 10 voltios, digamos. ¿Qué falta de líquido? Primero, porque en el momento que dura mucho tiempo la batería en stand-by, que no sea utilizada, no se le está dando marcha, ella tiende a bajar su carga. Por eso es recomendable un equipo de estos que están estacionarios. Si no está en continuo trabajo, por lo menos es recomendable prenderlo una vez por semana, para que nuestro alternador le genere carga a la batería. Esa vez por semana puede llegar a ser que media hora, 20 minutos. Está bien 10 minutos, 15 minutos, con eso tiene suficiente el equipo para generarle carga a su batería. Existen otros sistemas que se llaman cargadores de batería, que se conectan a nuestros dos bornes y son alimentados a un voltaje de 110 voltios AC. Entonces ellos reciben nuestros 110, pasan por un puente rectificador y generan carga a 12 voltios, a un amperaje de 5 amperios, una carga lenta, para generarle carga a nuestra batería, en caso de que no lo mantenga mucho tiempo en stand-by. ¿Sí? Eso se puede aplicar a la batería. O su sistema que trae interno el motor, que es por el alternador. Pero de cualquiera de las dos maneras se puede generar carga a la batería. Pero es muy importante estar pendiente del voltaje de la batería. Para en caso de una emergencia humanitaria el equipo, pues sin batería no vamos a poder encender el equipo. ¿Listo? ¿Por este lado alguna pregunta? Listo. Por este lado, entonces pues si quieres ya podemos pasar a la parte de control.
a nuestro sistema de escape, pues aquí como podemos ver, aquí por esta parte generamos la salida de los gases del motor, ¿sí? Lo que en la parte vehicular llamamos exhausto. Esta parte de nuestro múltiple de admisión y nuestro codo de salida de escapes de gases del motor. ¿Listo? Hay una parte muy importante con respecto a la parte interna de nuestra base tanque. Por aquí podemos, también qué pena que ya que llegamos a este punto. Este es nuestro tapón que encontramos para el drenado del aceite. ¿Sí? Retiramos este tapón y por aquí realizamos el drenado del aceite para sacar nuestro aceite quemado al motor. ¿Listo? Este tapón tiene un imán que en el momento de enroscarlo, él nos ayuda a buscar la forma correcta de enroscarlo, entonces no tenemos problema de... Listo. Esto lleva un torque máximo de 20 libras-pie, máximo, ¿sí? Ok, pues de la manera manual, no es meterle la llave y un tubo, no, la fuerza necesaria pues para que nuestro tubo, nuestro tapón no se desenrosque por la vibradera del motor. Sí es muy importante que quede bien ajustado y verificar en el momento antes de encender el equipo de que quede torqueado bien ajustado nuestro tapón, porque como le digo, estos motores por la vibradera se nos puede soltar el tapón y generamos derrame de aceite y daños en el motor. ¿Listo? Este es nuestro tapón. Con refiriendo... válvula para extraer completamente el aceite o es automático que sale? No, por gravedad. ¿Por gravedad? Él solito va cayendo ahí y pues verificamos que ya salió todo el aceite cuando empieza el goteo. ¿Listo? Con respecto al aseo del equipo es muy importante mantener nuestra base limpia cuando terminemos de realizar el mantenimiento, que no hayan regueros de aceites, combustibles, polvos, trapos, nada de eso puede permanecer dentro del equipo. ¿Por qué? Porque estos motores, por ser estacionarios, ellos se refrigeran de la parte de hacia atrás hacia adelante. De la parte de atrás extraen todo el aire frío, ellos lo absorben, nuestra ventaviola cumple esa función de extraer el aire frío para refrigerar mi radiador, o sea el agua refrigerante que ya verificamos que el nivel está completo, entonces él nos hace un proceso acá de enfriamiento del agua refrigerante y lo expulsa hacia afuera, en la parte delantera del motor, ¿sí? Entonces, si esta parte la encontramos contaminada de trapos, aceites líquidos, ACPM, todas esas impurezas van a parar al radiador, ¿sí? Se van a tapar los paneles, se va a contaminar el radiador y eso nos va a generar recalentamientos en el motor, porque el aire que está entrando frío no está ventilando nuestro agua refrigerante, no la está enfriando porque está tapado el radiador. Eso nos va a generar causas, daños de recalentamiento en el motor. Entonces por eso es muy importante mantener nuestro equipo limpio. ¿Hasta aquí preguntas? El líquido del radiador tiene que ser especial para motores diésel, ¿cierto? Es correcto. Agua refrigerante para motor diésel. Listo hasta el momento aquí. Listo, entonces si quieren pues podemos pasar a la parte de control. Entonces si quiere sumarse acá, pues... Tener en cuenta que después del mantenimiento de la planta y todo, viene póker. También eso, que sí, porque termina uno con sed. Listo, entonces... ¿Cómo se dice ahí? Bueno, aquí, bueno, en esta parte... Listo, ahí está grabando, ¿cierto? Bueno, en esta parte vamos a dar la inducción de cómo operar nuestro tablero de control. En este caso es un Dipsy 7320. Vamos a mostrar el funcionamiento básico del equipo, donde vamos a encontrar los parámetros, pero con el motor apagado, ¿sí? Hay parámetros que no nos va a mostrar valores porque el equipo está apagado. Ya cuando lo encendamos vamos a verificar que sí nos muestra esos valores. Entonces, de cuenta, encontramos aquí esta serie de botones inferiores, ¿sí? Listo. El primero, que es un botón rojo que nos señaliza el apagado del motor. Lo encontramos señalizado de color rojo con un círculo en la mitad, que esto nos indica apagado del equipo. ¿Listo? Ok. Para encender el equipo tiene tres pasos básicos, que son: oprimimos rojo, no está
mano que nos indica un prestar, aquí nos alumbra el testigo y procedemos a darle el botón verde que nos alumbra el testigo en verde y él da la marcha al equipo, ¿sí? En este momento lo hacemos de modo de explicación, ya procedemos a encender el equipo. Para apagar el equipo con rojo, para encender el equipo rojo, mano y verde. Ahí le damos encendido al equipo. Esta alarma nos se genera cuando nuestro equipo está con señal remota. Muestra la ubicación del equipo y si está conectado para que se encienda remotamente. Esta posición de automático es cuando nuestro equipo está trabajando en stand-by como apoyo a una red. Entonces si él está conectado a una transferencia, nosotros lo dejamos en modo automático con nuestro breaker totalizador cerrado y él automáticamente, si se va a la red, él automáticamente sensa, le llega una señal a la señal remota y se va a encender el equipo sin necesidad de nosotros darle el encendido manual. Él automáticamente se va a encender cuando está en la posición automático. Vale la pena aclarar que esto funciona solamente si tiene un cableado directo a la transferencia, que es una señal remota, ¿sí? En este caso, como solamente lo vamos a operar de manera manual, no aplica el sistema automático. ¿Listo? Este otro testigo nos va a indicar las alarmas que tiene el equipo. Cuando el equipo se alarma por X o Y motivo, alguna falla que tenga el generador o el motor, nos lo va a indicar acá de manera auditiva, ¿sí? Él va a generar un pitico que va a generar una alarma. Vamos a hacer el ejemplo con nuestro parada de emergencia. Oprime uno de nuestra parada de emergencia, nos genera la alarma, ¿cierto? ¿Cómo reseteamos esa alarma? Aplicando nuestro botón de reseteo de alarma. Aquí lo apaga. Sigue encendido porque si persiste la falla. Si corregimos la falla, aplicamos lo tenemos oprimido y apaga nuestra alarma. ¿Listo? Este es el procedimiento. Para resetear nuestras alarmas. Estos dos botones, como les explicaba, es de nuestra señal remota. Y este otro, cuando nos va a alumbrar acá testigo verde, quiere decir que está generando voltaje el equipo. Voltaje AC, corriente. Estos motores siempre, estos grupos electrónicos, electrógenos nos van a generar siempre voltaje alterno, corriente alterna. Listo. Aquí en esta parte encontramos, esto lo podemos configurar a la manera que nosotros queramos. Cuando se nos enciende alguno de estos testigos, aquí nos dice el tipo de falla que tiene. Si se nos alumbra este testigo, aquí nos dice que el equipo tiene presión de aceite baja, o sea, hace que el equipo está sin aceite. O la viscosidad del aceite ya está muy quemado y requiere de cambio. Nuestra segunda alarma nos muestra alta temperatura en el equipo. Estas alarmas siempre van a alumbrar de color rojo, que quiere decir que es alerta, algo está pasando con el equipo. Alta temperatura, que ya lo indicamos, que se debe tener el equipo que revisar el nivel del refrigerante, que esté full, revisar que nuestro radiador no esté tapado o que esté obstruida nuestra entrada de aire frío, ¿cierto? Las puertas abiertas tienen que Es correcto, él tiene que entrar, tiene que haber una recirculación de aire. Si el equipo está encerrado, va a generar, no tiene de dónde absorber aire frío, va a generar aire caliente y va a sufrir una turbulencia y el equipo se va a recalentar, se va a subir la temperatura y se nos va a alarmar por alta temperatura. Ya pasamos al procedimiento de explicar dónde están ubicados los sensores. Listo. Aquí nos presenta una falla de arranque, que es cuando intentamos darle arranque, él manda la señal de arranque, da el encendido de arranque, pero no enciende el equipo, ¿sí? Él cumple un proceso pasa de 3 a 5 segundos, vuelve y se da otra señal de arranque, se enciende el equipo, envía la señal, pero si el equipo no enciende, nos alarma que quiere decir de que algo pasa con el equipo, algún sensor está desconectado o está alarmado por las dos primeras señales de alarma. Y nuestra cuarta alarma es el arranque remoto, que como ya lo explicamos acá, debe estar en automático y trabaja siempre y cuando esté cableada nuestra señal remota. En este caso pues no aplica. ¿Listo? Estos parámetros nosotros los podemos configurar como queramos. Lo podemos poner aquí por bajo nivel de refrigerante o podemos poner nivel de combustible bajo.
Esto lo podemos modificar a como nosotros queramos. Aquí ponemos, Control. sí, aquí ponemos los básicos. ¿Listo? De esto, aquí tenemos otra serie de botones que nos va a mostrar cómo encontrar nuestros parámetros. Entonces, si giramos hacia la derecha, encontramos el primer parámetro, que son los parámetros del motor. Engine, motor. Listo. Entonces, aquí encontramos motor. ¿Cómo empezamos a verificar los parámetros del motor? Con estos dos botones. Entonces, bajamos, encontramos los parámetros. En este momento están en 0, Encriptados así. porque no nos muestra valores, porque el equipo está apagado, ¿sí? Entonces, cuando esté en marcha el motor, él nos va a mostrar valores. Encontramos nuestros valores de temperatura del motor. Que yo he conocido equipos que encriptan los valores para que no cualquier persona pueda meter manos, sino solo personal capacitado y con claves. Y pueden entrar a... Es correcto. Estos equipos también tienen una configuración de fábrica, ¿sí? Entonces yo puedo mirar parámetros, pero no los puedo modificar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esos son parámetros ya establecidos entre unos rangos de mínimo y máximo para que nuestro motor se proteja, ¿sí? Entonces seguimos acá, encontramos un valor de batería que sí nos lo muestra porque está conectado a nuestra batería y el máster está abierto. Nos muestra que en este momento que la batería tiene 12.3 voltios. ¿Cómo verificamos este voltaje? Con nuestra pinza amperimétrica o un multímetro vamos y cercioramos de que esos 12.3 sí sean reales. ¿Listo? Listo. Seguimos bajando, encontramos las horas del motor que en este momento no están configurados. Muestra las horas y minutos que está trabajando el motor. Nos muestra 1489 start, o sea, son las veces que le hemos dado arranque al motor, ¿sí? Esas son las veces que se le ha dado marcha al motor. Aquí también encontramos un horómetro, que en este caso este es el que está habilitado. Aquí miramos las horas de trabajo del motor, las podemos mirar acá o acá. Si en este caso los queremos configurar, podemos configurar esta opción también. Entonces tenemos estas dos opciones. En este momento vemos que está habilitada esta opción. ¿Y uno la puede resetear a ceros? Esto no se puede resetear porque es el horómetro real del equipo. Entonces, el que nos muestra, exacto, él nos muestra la vida que lleva el equipo, ¿sí? Las horas de trabajo que él lleva. Y aquí podemos evidenciar 6.305 horas. Hoy cambié nuestro aceite, nuestro aceite de filtración, ¿cierto? ¿Cada cuánto debemos cambiar el aceite? Ok, entonces a estas 6.305 horas le vamos a sumar 250 horas. ¿Cuándo sería nuestro próximo mantenimiento? 555. Es correcto. Le sumamos 250 horas. Cuando lleguemos a esas 6.500, realizamos nuestro mantenimiento, cambio de aceite, filtración y volvemos y le sumamos las 250 horas. ¿Es correcto? Listo. Seguimos bajando nuestros parámetros. Aquí encontramos temperaturas de motor, la presión del turbo. Listo. Todos estos son parámetros de motor, la parte delantera del equipo. Si vamos a mirar la parte trasera del equipo, que es el generador, entonces pasamos a la segunda opción que dice generador, ¿cierto? Entonces aquí empezamos a mirar nuestros valores de generador. Aquí nos va a mostrar el voltaje que está saliendo entre línea y línea, línea 1, línea 2, línea 2, línea 3, línea 3, línea 1. Seguimos bajando. ¿Cómo verificamos nuestros parámetros? Seguimos bajando. Aquí nos va a mostrar el amperaje que está saliendo por cada línea, o sea, es el consumo que tiene el equipo por cada de nuestras líneas. Es muy importante, aquí podemos evidenciar y es muy importante tener balanceada la carga en el equipo. O sea, hace que por nuestras 3 líneas esté saliendo el mismo amperaje. ¿Por qué? Porque esto nos va a generar sobrecalentamiento en nuestras líneas de alimentación, va a generar puntos calientes. Aparte de eso, va a generar daños internos en el generador, en las bobinas, porque está trabajando más unas líneas que otras, una bobina más que otra, y nos va a generar daños en la tarjeta reguladora de voltaje. Ella es la que nos regula, que está trabajando a 220, 127 de línea neutro, ¿sí? Cuando estas cargas están desbalanceadas, genera daños en esa tarjeta. El equipo empieza a oscilar el voltaje, a subir, bajar, y nos va a generar daños internos al generador. Puede haber también picos muy altos y en el momento de generar más voltaje del que está programado, pues va a generar daño a lo que estemos alimentando. Entonces es muy importante verificar que nuestras 3 líneas estén consumiendo el mismo amperaje. Eso se llama balanceo de cargas. Pero bueno, en un rango como considerable, ¿no? Porque pues, es imposible que sea exacto. Así, digamos, está trabajando
5 amperios, 4 amperios, 6 amperios. Es relativo, es normal, ¿sí? Siempre va a haber un consumo mínimo, pero no puede trabajar una con 5 amperios y la otra con 50 amperios. ¿Listo? Esos casos extremos. No pueden trabajar, pues eso no trabajan exactas, igualitas las tres. Cuando están bien balanceadas las cargas, digamos en un banco resistivo que todas van a consumir lo mismo, va a marcar igual. Listo, entonces aquí encontramos los parámetros del generador. ¿Qué más podemos mirar acá? Parámetros de motor, parámetros de generador. Podemos evidenciar alarmas. Aquí donde dice alarmas, pues aquí sale la lista de alarmas que el equipo tiene. Los eventos que el equipo ha tenido. Esto no se modifican ni se borran. Por seguridad de fábrica siempre él muestra ahí las veces que el equipo se ha prendido, cuántas veces se ha activado nuestra parada de emergencia, cuántas veces se ha alarmado por alta temperatura. Una pregunta es respecto a las alarmas. ¿Las alarmas tienen algún tipo de prioridad o todas mandan a fallo el equipo y lo paran? Todas mandan, este sistema de protección DIPSI es un sistema avanzado que todas nos lo mandan shut down el equipo. Él envía una señal de alarma, se nos enciende nuestro testigo. Si la alarma no ha sido corregida, él automáticamente abre el sistema y apaga. Está programado más o menos entre un rango, digamos una temperatura, está programada para un rango de trabajar entre 95 grados y 90 grados. Si llega a un máximo de 100 grados, él se alarma y se apaga, ¿sí? Igual que la presión de aceite, todo está establecido, programado en nuestro equipo, por eso esos parámetros no se pueden modificar. Porque si yo tengo el equipo programado para que se me alarme a los 95 grados de temperatura, ahí no me va a enviar una alarma de alta temperatura. Si yo no verifico, él se me va a subir a los 100 grados. No corrigieron esa falla, el equipo se manda a shut down, se apaga. ¿Listo? Yo no puedo modificar esos parámetros porque está precisamente para evitar eso, de que me prolonguen ese tiempo. Me modifican ese tiempo. Entonces yo lo dejo que a los 105 se me apaga, a los 110 se me apague, ya el equipo ya ha sufrido daños internamente y se nos va a dañar. ¿Listo? Entonces por eso esos parámetros no se pueden modificar. Listo. Ok. Bueno, hasta ahí, preguntas, dudas. El totalizador lo último, ¿cierto? Primero tan arriba. Listo. Totalizador. Estamos ganando, ¿cierto? Listo. Totalizador siempre debe estar cerrado en nuestra posición on, que nos indica que está cerrado el totalizador. Off es abierto, que es la parte de abajo. Es abierto el totalizador, o sea, hace aguas abajo, él no va a generar voltaje ni tensión, ¿cierto? O sea, siempre va a llegar hasta acá lo que está generando con el equipo del marcha. Si yo lo tengo abierto, no me va a generar carga el equipo. ¿Listo? Entonces, para que se nos alimente lo que tenemos conectado, tenemos que cerrar nuestro totalizador. ¿Listo? ¿Cuál es el caso para encender el equipo? Siempre es recomendable tener el generador, el breaker abierto. Cuando lo vamos a prender en la posición de manual, ¿sí? Siempre se debe primero poner en la posición apagado, bajamos nuestro breaker, pasamos al procedimiento de prendido, mano y start. Prendemos el equipo en vacío para verificar que todo está trabajando correctamente, verificamos que está enviando carga a nuestra batería, de que no tenemos fugas ni derrames de aceite, apagamos y listo. Si vamos a trabajar ya con carga, cerramos nuestro totalizador. Lo cerramos ya cuando trabajemos con carga. Listo. Hasta Se refiere al cerrar y abrir contactos. O sea, usted cierra contacto y pues da el Usted paso. llega, Y si usted abre el contacto, aquí donde pues está, no va a dar. el generador está prendido y todo, ¿sí? Pero todavía Está no sin se paso. apenas yo llegue, tome alguna medida de prevención y todo, entonces así subo. Tan. Allá en las conexiones que usted hace, que ellos hacen allá, debajo de la tarima y todo, tengo que ir a prevenir de que todo esté bien conectado, de que esté en su sitio, los cables que como están y toda la cuestión. ¿Listo? Allá tienen que estar apagados los breakers, en el equipo allá. exacto. Entonces cuando ya Allá tienen que verifiquemos, estar apagados los breakers. cuando ya nos cercioremos que Activo todo, allá. Ah, cuando ya cercioremos de que nuestra carga está conectada correctamente, de que ya podemos alimentar, entonces ahora sí procedemos y cerramos nuestro totalizador. Ya nos sale nuestro voltaje y genera tensión allá a lo que vamos a alimentar. ya, aquí ya le está mandando corriente allá. ¿Correcto?
Eso es lo que O trabajamos. sea, sale por aquí. Y viaja por el cable. Ya pues de cambio, que ahí no se salió. Listo, hasta el momento. El hombre lo manda de gancho ciego, hermano. Dudas, preguntas hasta el momento. Hermano, usted sabe esto. La fórmula de conversión de consumo de amperaje aquí, ¿cuál es? No la tengo. No, no. Para prender la planta sin porque está quieta hay que prenderla cada semana. Eso ya es, Sí. es con el consumo de los equipos. Se hace la suma de todo. Sí, Se hace la suma, Policao, se hace la suma del consumo. bueno, es muy importante que cada vez que vayamos a encender el equipo en vacío, ¿qué quiere decir? Que no va a consumir carga, ¿sí? Ok, que no vamos a tener nada conectado a nuestra planta. Se debe prender, recomendable siempre con el breaker abierto, ¿sí? Abajo, apagado. Para encender el equipo en vacío, sin carga, que no va a trabajar con nada, siempre se va a encender con el breaker cerrado. De la manera que se dejan automáticos cuando lo tenemos trabajando remotamente en automático, siempre, por lo general siempre se deja apagado. Venimos, encendemos nuestro equipo, verificamos que todo está bien, cercioramos que nuestras conexiones acometidas, aguas abajo, está bien conectado todo, y ahí sí venimos y cerramos nuestro estabilizador. No importa que el equipo esté encendido, lo importante es verificar que ya todo esté conectado correctamente. ¿Listo? Y cuando ya terminemos de apagar el equipo, algo muy importante que tienen que tener en cuenta es de que el equipo cuando está trabajando con carga él va a sufrir alta temperatura, ¿sí? El equipo va a estar fatigado porque está trabajando con carga, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ya desconectamos todo allá, que no necesitamos más carga, venimos, abrimos nuestro breaker, ¿cierto? Porque él cuando está trabajando con carga debe estar cerrado, nos está alimentando allá la carga, listo. Venimos acá, desconectamos allá, ya no necesitamos más carga, abrimos nuestro totalizador, listo, pero el equipo tiene que seguir prendido. Lo dejamos prendido durante un lapso mínimo 5 minutos o un rango entre 5 a 15 minutos. ¿Para qué? Para que él regule, estabilice temperatura, se nivele, se desfatigue y ahí sí procedemos al apagado del equipo. Al motor diésel de un camión, de una mula, del camión que de acá de la empresa. ¿A cuántas revoluciones? Uno llega por a tierra caliente, usted Ah, ok. se va a comer de lo Estos motores por ser estacionarios trabajan a unas RPMs de 1800 para que él nos genere 60 Hz, que a nivel estandarizado nos va a generar 220 voltios, que es a lo que está configurado. Si la frecuencia se me sube, es relativo. Si la frecuencia se sube, nuestro voltaje se sube. Si la frecuencia baja, voltaje baja. Eso es relativo, va de la mano, ¿sí? Entonces ellos están programados, nuestra bomba de inyección está cuadrada, regulada y programada para que trabaje a 1800 revoluciones. O sea, que es decir que cuando nosotros prendemos el equipo, es recomendable que el motor esté estable en 1800. 1800. Él siempre va a estar a 1800 RPMs. Si él está por debajo, obviamente que cuando yo lo prendo en vacío, él va a subir más, ¿sí? O sea, él va a trabajar a 1840, 1850. La frecuencia tiene que estar en 60, se va a subir a 61.5, 61.2, es normal, ¿sí? Cuando nosotros le metemos la carga al equipo, él va a asumir la carga, la frecuencia se va a bajar un poco, pero no tiene que bajar menos de 60 Hz. Y las RPM no puede bajar de 1800 RPM. ¿Listo? ¿Eso para qué? Porque nos estandariza 60 Hz, 1800 RPM, nos va a estandarizar 220 voltios de salida. ¿Las revoluciones es porque hay algo que está internamente mal? Las revoluciones del motor las maneja la inyección, o sea, hace el sistema de inyección del motor. Esa maneja la RPM del motor. Si las RPM no están reguladas, nos va a generar oscilación en la frecuencia y también va a haber oscilación en el voltaje. Sí, eso ya va a una falla en el motor. Entonces, eso va regulado, todo va de la mano. 1800 RPM, 60 Hz a 220 voltios. 127 de neutro a línea. Entonces, eso va estandarizado. ¿Listo? Ahorita cuando encendamos el motor vamos a verificar que esos parámetros son reales. Está trabajando a esa velocidad el motor. ¿Listo? Hasta el momento acá, ¿preguntas? ¿Todo claro acá con el sistema de manejo del control? Si quiere puede subir alguno y pues operamos el control y pues me dicen si tienen alguna duda de este botón para qué sirve, esto para qué es.
suba, mijo. Listo. Entonces, ¿cuál es el primer procedimiento? Yo no estoy. Ok, entonces, Ay, Alex, que prenda la planta. Entonces, ¿qué tiene que hacer primero, mijo? El encendido es acá, No, ya la cagó. luego va el... No. ¿cuál es el botón de apagado del equipo? Está en el evento. Está en el evento. Si el equipo lo vamos a apagar, lo apagamos del botón rojo, ¿cierto? Tenemos dos botones de apagado del equipo, que son el botón rojo, que es nuestra señal de apagado, que es normal, y un botón de parada de emergencia, pero esto es algo extremo, que el equipo requiere de apagado inmediato, ¿sí? Entonces le vamos a oprimir nuestro botón de apagado de emergencia. Como ve, este botón tiene un procedimiento que se hunde, él envía una alarma, para desactivarlo lo giramos un poco y se retira, ¿sí? Él se retira automáticamente. Él queda ya enclavado y para sacarlo pues lo giramos un poco y lo extraemos y reseteamos nuestra alarma con el botón de apagado y resetear. ¿Listo? Listo. Para encender el equipo, Luego va ese. Primero la mano. listo. Primero ese. Entonces son tres pasos: Sí, sí. rojo, mano, encendido, ¿cierto? Ok. ¿Listo? Entonces aquí, ¿cómo verificamos de que sí estamos haciendo bien la operación? Pues alumbra nuestro testigo. Aquí en este momento nos indica que el equipo está apagado. Vamos a darle encendido, se nos alumbra nuestro testigo de manito y aquí le damos el encendido y se va a encender nuestro botón testigo verde de que el equipo está en marcha. Y aquí nos va a generar que está generando voltaje. ¿Listo? Aquí nos genera el indicador LED que está generando voltaje. Listo, eso es para el encendido. Para el apagado, pues apagamos acá. ¿Listo? Esto nos indica señal remota del equipo, esto que está en modo automático el equipo, o sea, hace que él se va a encender automáticamente siempre y cuando esté cableada la señal remota. Aquí nos va a generar una alarma por cualquier falla del equipo. Listo. ¿Dónde verificamos los parámetros del motor? Ok, Se pasa, mira. Aquí. Ya. eso. Y ahí empezamos a bajar a verificar los parámetros del motor. Listo, ahora necesitamos verificar los parámetros del generador, donde dice generador, listo, es correcto. Para mirar una alarma, nos vamos al mismo procedimiento hasta donde diga alarma, listo, verificamos que no haya alarmas, ¿cierto? No haya ninguna alarma activa. Aquí nos va a generar códigos, eventos, tampoco tiene ningún evento, pues estos son ya los que están grabados que ha pasado. En este momento nos mostró que activamos nuestra parada de emergencia, ¿cierto? Listo. Más cámara al frente, al frente del tablero. Pero si ya lo hicimos, weón. No puse Listo. atención. Listo, esto es nuestro manejo de control. Ajuste la batería. Listo, ¿dónde podemos mirar la carga de la batería? Nos vamos a parámetro de motor, donde dice Engine, significa motor. Listo, bajamos y buscamos el estado de carga de la batería, 12.3 voltios, ¿cierto? Entonces es una carga óptima para darle encendido al equipo. Listo. ¿Dónde verificamos el horómetro del equipo, las horas que lleva el equipo de trabajo? En el mismo donde dice motor. Listo, bajamos. Ahí. Entonces aquí nos muestra el tiempo de horas y minutos de trabajo del motor y las veces que se le ha dado start al motor. En este momento está deshabilitado, pero tenemos una segunda opción que es nuestro tal control análogo. Listo, aquí estas son las horas del motor. Listo, ahorita que hagamos encendido y le demos marcha al motor, verificamos que sí está trabajando correctamente. Listo, totalizador. Sabemos que en la parte cerrado y abierto el totalizador del equipo. Listo. Listo, preguntas. Ahí estamos bien. ¿Los del salón tienen preguntas? Están chateando. Están abrazados. Paisa, que si tiene preguntas. ¿Y cómo se aprieta la batería? Bueno, pues yo creo que ya tienen más o menos claro lo que le explicó el ingeniero Ya con esto Jairo nos deja muchas dudas. Listo. del procedimiento de encendido y toda la construcción, ¿no? Ustedes para allá, mami. Metámosle candela.
Entonces ahora sí, para mirar a ver qué. Mira, algo muy importante acá que ustedes tienen que tener en cuenta es con el respecto al tema de la alimentación del equipo, que ya verificamos que tiene una batería a 12 voltios. Es muy importante tener en cuenta la polaridad del equipo, positivo y negativo, ¿sí? En el momento de manipular la batería, vamos por este lado, es muy importante tener en cuenta la polaridad que tiene nuestro símbolo de positivo y de negativo, y está señalizado con rojo, que es positivo, y un negro, que es un negativo. Es muy importante tener en cuenta esa conexión, porque cualquier mal procedimiento que generemos en el momento de conectar la batería nos va a generar un corto, y ese corto se va a ir directamente al módulo de control, o sea, al cerebro del equipo. Estos motores, por ser electrónicos, son muy delicados en la parte eléctrica. Entonces cualquier corto que generemos al manipular la batería nos va a generar daños en el sistema electrónico del equipo. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. La polaridad sí es muy indispensable. ¿Listo? Bueno, hasta ahí todo claro, ¿sí? Listo, no sé si tengan alguna otra pregunta, inquietud. ¿Tiene pregunta? Alex. El señor dice que no. Ah, bueno, nos iba a mostrar los sensores de temperatura. Ah, ok, perfecto. Este equipo cuenta con una serie de sensores. A ver, nos toca mirarlo por el otro lado. Ya le digo. Por sí, a este lado no tenemos sensores de mayor importancia. Pues, o sea, aquí es muy importante verificar pues las conexiones, ¿cierto? Bueno, el equipo nos va a mostrar alarmas, que ya sabemos cuáles son nuestras alarmas en nuestro tablero control. Es muy importante verificar las conexiones del equipo, ¿sí? En este momento, pues, para que nos genere carga nuestra batería, verificamos que nuestros cables de alimentación al alternador estén conectados, que es uno que entra a alimentación al alternador, uno que es una señal y otro que es la excitación del alternador para que él trabaje, y eso nos va a generar carga a la batería. Aquí en nuestro motor de arranque lo mismo, tenemos una polaridad que es positivo y un negativo, ¿sí? Es muy importante ver que todas estas conexiones estén bien puestas, ¿sí? Sí, requintaditas. Ok, aquí este cable nos va a indicar la señal de arranque del equipo, ¿sí? Si yo desconecto este cable, esta es la señal de arranque. O sea, el equipo yo le puedo dar allá en el tablero control la señal de que encienda el equipo, pero si este cable está aislado, sulfatado, cortado, no va a llegar la señal, no va a dar marcha al motor. Entonces es muy importante que todos los cables estén bien conectados. También puede estar generando un corto si no. Sí, puntos calientes, si llega a estar suelto, por eso es muy importante verificar de que todo esté bien torqueado, bien verificado. Esto se debe hacer en el mantenimiento. Sí, esto sería bueno, pues de todas maneras hacerle un sistema de aislamiento con cinta o cambiar la terminal. Estos procedimientos se deben realizar en el mantenimiento del equipo. No es solamente cambiar aceite y filtración, sino revisar de que todas nuestras conexiones estén en perfecto estado. No haya sulfatación, tuercas sueltas, puntos calientes. Sí, eso es muy importante, verificar eso. Listo. Entonces si quiere podemos mirar al otro lado. Entonces, acá ustedes esto no manipulan seguido. No. Listo. Entonces esto, aquí como, este sistema internamente es como como una transferencia, ¿sí? En la parte de encima nos va a entrar los cables de potencia de nuestro generador, ¿cierto? Que nos va a alimentar nuestro breaker, ¿sí? Entra en línea 1, línea 2, línea 3 y un neutro, ¿sí? Y en la parte de abajo ya es lo que llamamos aguas abajo, que es lo que vamos a alimentar con nuestro generador, ¿sí? Que son línea 1, línea 2, línea 3, un neutro y tierra, ¿sí? Eso es lo que nos alimenta, por eso la importancia de que esté cerrado o abierto el breaker, porque si está abierto, pues va a haber voltaje hasta este punto, pero si está abierto no va a haber alimentación aguas abajo, ¿sí? Cuando lo cerramos, ya se nos cierra nuestro contacto, entonces la alimentación que tenemos acá nos va a seguir
nuestro voltaje aguas abajo. ¿Transferencia? Señor. ¿Conectar la transferencia? Por eso la pregunta, si manipulan constantemente esto, es bueno ver. Igual esto es muy importante verificar frecuentemente que nuestros conectores estén torqueados, ¿sí? Sí, que Cualquier estén tornillo apretadas que las- esté suelto, eso nos va a generar puntos calientes. Punto caliente. O un corto en caso extremo, ¿no? Entonces, pues siempre es bueno verificar que todo esté en orden y lo mismo que nuestro totalizador esté ajustado, que no esté suelto, que las vibraciones del equipo va a generar Esa es de la problemas. luz esa es de la luz del este. Ah, sí, eso ya es luz ¿Qué externa pasa de la con cabina. este? ¿Qué pasa con este? Que el ingeniero, dejó esto. Directo. Entonces a mí me tocó conectarlo ahorita directo como para darle luz a la este. Ok. Pero esto hay que cambiarlo, ¿por qué? Porque es lo que dice usted. De pronto esto nos puede generar el corto a la batería y... Ahí falta un cintazo aunque sea. No, ya, no, pero es que fue que yo ahorita lo cogí. Pero sí es bueno poner un cintazo. De eso. Porque la importancia del máster, que esto sí es muy importante que verifiquen acá con el tema del máster, ¿sí? Porque de todas maneras nuestra pantalla siempre va a estar consumiendo, ¿sí? Ella, como ven, tiene un indicador LED que nos alumbra la pantalla. Entonces, si el máster siempre va a estar abierto y el equipo apagado, ella va a tener un consumo, Siempre va a estar... ¿sí? Y si el equipo está apagado, pues no está generando carga a la batería se va a descargar, ¿cierto? Entonces, en el momento que le vayamos a dar encendido, pues tenemos una batería descargada totalmente muerta. Por eso la importancia de que cuando terminemos de manipular el equipo, para evitar cortos y daños a nuestro tablero de control y a la SM, pues aparte de eso, protegemos la batería que se nos descargue. Entonces, la importancia de abrir y cerrar el máster. ¿Y le se ve la tarjeta electrónica del motor? Sí, señor. Ella es el cerebro del motor. Ella es la que recibe todas las órdenes de los sensores. Ella es la que recibe ¿Es un tipo PLC o algo así? el PLC, es nuestro tablero control DIPSI, este. Y el ASM ya es una tarjeta que recibe todas las órdenes y señales de los sensores. Bien sea de temperatura, de combustible, necesito más combustible, él envía una señal y recibe más combustible. En el momento que le entra carga, cuando nuestra alimentación recibe carga, ella va a pedir más combustible, esa señal la recibe la SM y genera más paso de combustible para que el motor aguante con la carga que está trabajando. ¿Listo? Entonces, por eso la importancia de que abramos el máster, para que aquí podemos ver que nuestro tablero está alimentado. Entonces, si abrimos el máster, nos lo apaga automáticamente, entonces ya no nos va a generar consumo de carga a la batería, ¿sí? Entonces siempre es recomendable que esté apagado, pues para que no nos consuma la batería. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Entonces ahora sí le vas a dar de consumo, ¿no? Sí, si la pusiera la podemos encender. Sí, para prenderlo Listo, como claro. si ese equipo ya estuviera... Ok, listo. Bueno, vamos, miramos los sensores rápido. Este tiene sensor de presión de aceite. Miramos acá. Sensor de la presión del combustible. Y sensor de temperatura. Listo. Entonces vea. Tenemos acá un sensor que es de temperatura, que es este de acá. Si quiere puede mirar acá. Aquí en la parte de adelante. Aquí tenemos un sensor de temperatura, ¿sí? Entonces, Ese con linterna. ¿dónde? ¿Ahí dónde? Una mosca. Una mosca pegada en la pared. Sí, Está ahuyentando. Listo, Andy. Este es el sensor. Listo, entonces este es nuestro sensor de temperatura, que él nos va a indicar la temperatura a la que está trabajando el motor, ¿sí? Entonces verificar que está bien conectado, ¿listo? Obviamente estas inspecciones se deben hacer con el equipo apagado,
¿sí? Sí, porque está Por seguridad. diferente. Listo. Entonces aquí por aquí entra nuestro agua refrigerante, cumple un ciclo por el termostato y él nos va a censar la temperatura a la que está trabajando el equipo. ¿Listo? Listo. Este es nuestro sensor de temperatura. Aquí en esta parte del bloque vamos a encontrar el sensor de presión de aceite, ¿sí? Él aquí nos va a censar la presión que tiene el aceite, ¿sí? Internamente en el motor, este sensor. También verificar que esté conectado ahí. ¿Listo? Para desconectarlo solo se jalan las alitas rojas. Se saca este clip, se oprime, sale. Ah, súper sencillo. ¿Listo? Y para conectarlo es muy importante, él tiene acá 3 guías. Esto pues se debe hacer con el mayor de los cuidados, ¿sí? Porque él adentro tiene 3 pines. Si lo metemos de manera inversa o incorrecta, podemos doblar los pines y generamos daños al sensor o al conector. Entonces él tiene su derecho, ¿sí? Él aquí tiene unas guías que entran con estas guías y lo ingresamos y sentimos hasta que él haga clic. Listo. Y bajamos el seguro. Listo. Ok. Este es nuestro sensor de presión de aceite, que es la que tiene allá el tablero. ¿Listo? Son los dos básicos. Entonces vamos ahora a prender eso. Sí, vamos a prenderlo. Entonces ya sabemos que tenemos que darle bombín, ¿sí o qué? Ah, sí, cierto. ¿Cuánto ahí? Entonces acá vamos a hacerle presión con la palma de la mano, ¿sí? Y le vamos a hacer, usted lo va a sentir como suave. Y en el momento de que él va cogiendo la presión, se va tornando cada vez más duro, ¿sí? Entonces cuando usted sienta ya que está un poquito más difícil al oprimirlo, pues entonces ya sabemos que está cargado nuestro sistema. ¿Listo? Y también lo podemos evidenciar que nuestros vasos están llenos de combustible. ¿Sí? Listo. Listo. Entonces le damos purga ahí. Si lo voy a prender, hágalo de ladito para no subirme. Bueno, entonces vea, como estábamos hablando del sistema de refrigeración del equipo, ¿cierto? Entonces es muy importante que las puertas de entrada de aire frío del equipo estén abiertas, ¿sí? Listo, hasta ahí. Entonces, por aquí nuestro equipo va a absorber el aire frío ¿cierto? Para la refrigeración del motor. Aquí entran unos ductos que entran a este costado. Por la parte trasera del equipo aquí nos va a ingresar el aire frío, ¿cierto? Porque él se refrigera de la parte de atrás hacia adelante. Y aquí en la parte de adelante vamos a encontrar los ductos de salida de aire caliente del equipo, que es la parte de adelante, de atrás hacia adelante. Entonces es importante que también estén abiertas para que haya refrigeración en el equipo. Si encontramos estas puertas cerradas, pues va a haber una recirculación de aire caliente y eso nos va a elevar la temperatura del equipo. Genera daños de temperatura, alarmas por alta temperatura y va a sufrir daños internos el motor. Entonces es recomendable tener sus ductos de entrada y salida de aire despejadas. ¿Listo? Listo. Ok. Entonces vamos a hacer primero el procedimiento que ya sabemos que es, primero que todo, abrir el máster, ¿cierto? Ya revisamos los fluidos, listo. Entonces el máster está abierto, nuestro tablero de control ya está alimentado. Entonces procedemos a darle encendido, rojo, mano, breaker cerrado antes, listo. Lo abrimos y le damos encendido. Aquí vamos a verificar los valores del motor. 1800 RPM, presión de aceite
Nos la muestra en bares, PSI o kilopascales. Cualquiera de los tres valores es válido. Nos muestra la temperatura del motor en grados centígrados o en Fahrenheit. La carga de la batería estaba en 12.5, ya empezó a generar carga, está en 13.8. ¿Listo? El alternador está enviando una carga de 13.3 voltios, o sea que está bien. Si se nos eleva más de 14.5 tenemos daños en el alternador y nos va a generar daños a la batería. Las horas de trabajo y las veces que se le ha dado startes al motor. Ya esta es la presión del turbo, que está siempre marca 0. Cuando empieza a trabajar con carga del motor, empieza a trabajar el turbo y se nos va a elevar la presión del turbo. Acá miramos los parámetros del generador. Podemos ver que está configurado para 127 voltios, tomando la lectura de una línea a neutro. 220 voltios de línea a línea. Línea 1, línea 2, línea 3, línea 1. Está trabajando a 60 Hz. Va de la mano con las RPMs y con nuestro voltaje. Si la frecuencia se sube, el voltaje se sube. Si la frecuencia baja, el voltaje baja. Está trabajando a 0 amperios porque nuestro break está abierto, no está consumiendo. Cuando cerremos el totalizador va a ver la carga que acá. Entonces, si quiero podemos hacer el ejercicio. Prendemos el banco. Práctico. Ok, algo muy importante es tener en cuenta la temperatura del motor antes de meterle carga. Es recomendable que el equipo esté por más de 40 grados centígrados para poderle meter la marcha, o sea, que no esté tan frío, por recomendación, que esté mayor a 40 grados centígrados la temperatura. Ya tenemos una temperatura de 40 grados, ahora sí podemos meterle carga al equipo. Todo está en orden, ¿sí? Subimos nuestro breaker. Y aquí nos indica que ya tiene un consumo el equipo por línea. Podemos ver que la línea 3 tiene un consumo inferior a las otras dos líneas. Eso es lo que llamamos desbalanceo de carga. Podemos ver que nuestra frecuencia no se puede bajar. Voltaje estable. Frecuencia estable. Balanceo de cargas aceptable. En este momento está teniendo un consumo de 24 kilovatios con una carga del 16%. ¿Listo? Estos equipos, por la altura, la temperatura, a la altura que estamos, Bogotá, puede trabajar a full carga a un 80%. Recomendable, 80%. Kilovatios por línea. Kilovoltamperios total. Y este es el factor de potencia que siempre está entre 0.98 y 1.
Aquí nos muestra las fallas del generador, en el momento no tiene ninguna falla. Entonces lo importante que hay que tener en cuenta es que la frecuencia no se baje y que el amperaje sea nivelado en las 3 líneas. El equipo, digamos, de audio, video tal, va a estar acá, ¿cierto? Entonces, como yo lo tenía ya 24, ya no necesito los 24. Vamos a bajarle a cada línea a ver cómo nos marca él. Otra importante, el equipo ya está generando carga. Cuando está el breaker abierto, no alumbra el testigo. Entonces aquí nos está indicando de que está generando carga. Entonces ya hicimos el ejercicio, procedemos a sacarle la carga. ¿Listo? Evidenciamos que ya no tiene carga. Esperamos un lapso de 5 a 15 minutos mientras el motor se enfría y ahí sí procedemos al apagado del equipo.